Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosme. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Fíjense que hoy tenemos la lacrimosa porque falleció el doctor Sergio García Ramírez, un jurista, investigador emérito, profesor emérito de la Facultad de Derecho, un hombre notabilísimo, una prosa fantástica, lo leí usted en el Universal en los últimos tiempos. Bueno, pues ya no está entre nosotros, descanse en paz, mandamos a su familia, a su mujer, a toda la comunidad de abogados muy cercana a él, nuestro más sentido pésame por esta irreparable pérdida. El presidente Noboa del Ecuador afirmó que su país se encuentra en estado de guerra y que su gobierno no cederá ante el narcoterrorismo. Han sido detenidas 329 personas que no son catalogadas como presuntos culpables, sino directamente como terroristas. Y ha dicho el presidente Noboa que incluso irá contra jueces que protejan a estos grupos. Vamos a ver si el debido proceso y las leyes que en Ecuador siguen naturalmente en un estado de excepción. Hay ciertas cuestiones que tienen que dejar de lado, pero la organización de la respuesta a un estado democrático pues debe ser acorde y proporcional a la amenaza que tiene. El presidente se solidarizó con el Ecuador. Le comento que San Juana Martínez le contesta al presidente de la República que le pidió pruebas. Le digo, claro que las pruebas las tenemos, las tienen mis abogados y ya se está defendiendo. Ella pues tiene un gran conocimiento de cómo defenderse y litigar. Le recuerdo que ella fue nombrada por el jefe del Estado, titular de la Agencia de Información del Estado, y bueno, pues es una periodista tradicionalmente crítica y lo que ha dicho es que parte del dinero de las indemnizaciones de los trabajadores fue, primero se crearon trabajadores cachirules para que les tocara indemnización y otro que fuera el dinero a la campaña de Claudia Sheinbaum. Jorge Álvarez Maínez, con quien platicamos hace un ratito, se registró como precandidato único del Movimiento Ciudadano a la presidencia. El gobernador Enrique Alfaro tuvo una visión crítica sobre el particular. Álvarez Maínez me dijo que su empeño será en acercar a Enrique Alfaro a su proyecto. El tribunal facultó a Guadalupe Tadei para realizar nombramientos pendientes de la Secretaría Ejecutiva, así como algunas direcciones vacantes, sin importar si son titulares o interinos. El proyecto fue presentado por la magistrada Mónica Soto. Le dan pues esa facultad. Platicaremos también de ese asunto. Elementos del ejército fueron emboscados en los límites entre Monterrey, entre Nuevo León y Tamaulipas. Un militar murió y 2 resultaron heridos. Un tercer implicado en el asesinato de un ciudadano indio ocurrido en 2023. Se acuerda que retiró dinero de una casa de cambio. Fue detenido por los delitos de homicidio calificado. Martí Batres presentó una iniciativa de la cual le platicaré en un momento más después de la pausa. Seguimos con la información. Esto nos lo presentaba Cintia Ábalos hace un momento. Es el tema de Acapulco y el autor de la letra es el mismísimo secretario Miguel Torruco, a quien tengo en el enlace telefónico. Secretario, yo sabía que usted era un gran conocedor de Lennon, McCartney y toda la obra de los Beatles, pero no que escribía canciones. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte. Pues es simplemente que Acapulco para un servidor tiene muchos recuerdos. Desde que era chico teníamos casa ahí encerrada de Caletilla, mi niñez, mi adolescencia, mis abuelos, mi mamá, mi hermana conoció ahí a su novio, llevan 65 años de casados, o 60, 63 ya, por ahí se van. Yo conocí a mi esposa ahí también, hace 46 años, tenemos 45 años de casados. Siempre mi madre hizo una de las películas que salió premiada a nivel internacional con la Bienal de Venecia, fue La Perla con Pedro Armendáriz y obviamente el director era el Indio Fernández, sacaron el premio de la Bienal de Venecia, mi mamá como la mejor artista en los pantanos de Puerto Marqués, siempre nos llevaba y decía como religión era llegar a comer un pescado frito allá en Puerto Marqués,
convivir con los pescadores y luego que le dieran una vuelta por los pantanos a donde filmó la película, que fue la huida con el bebé. Entonces, pues realmente Acapulco siempre ha estado en mi pensamiento y simplemente fue una descripción de la bella gente, de que Acapulco va a volver a ser internacional, porque también se me encomendó parte de la tarea de la reconstrucción de Acapulco, pues llevar a cabo una serie de acciones para internacionalizarlo otra vez, y pues incluye esta canción. Ya habíamos hecho una canción que esa no es letra mía, el himno a la hotelería, pero sí son líneas discursivas de mis mensajes cuando era presidente de los hoteleros. Hicimos el Museo de la Hotelería, hicimos el himno de la hotelería cuando fui presidente de los hoteleros. Luego, cuando fui presidente de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo, lanzamos, pero ahí sí no fue nada, convocamos a un concurso internacional de América del Norte y Centro y Sur, y ganaron los paraguayos. Hicimos el himno. Con Cepillín le apoyamos con Caminando por mi ciudad, donde habla de los atractivos turísticos de la Ciudad de México. En fin, pues ahí la llevamos, y siempre ha estado en mi cabeza hacer un disco ahora que ya tenga más tiempo. Y es tiempo, usted un melómano, un experto de los Beatles, que de eso hablaremos en otro día. ¿Cómo va la recuperación de Acapulco, secretario? Pues muy bien, ya estuve yo viendo algunos hoteles, estuve hace rato en el Emporio, prácticamente ya tienen listos 300, 400 cuartos, y estamos viendo el inventario, ya hay 4,500 cuartos, les fue muy bien en Semana Santa, en el fin de año, un 85% de ocupación, poco a poco se van a incorporar más hoteles. Tuve una reunión el día de ayer con la cúpula empresarial, los apoyamos para hacer un Zoom con las autoridades de Bancomex Nafin para acelerar los créditos. Y pues ahora ya la tarea que es lo que dijimos el día de hoy en la mañanera, pues son varios puntos, son 12 de 15 propuestas iniciales. Lo que pasa es que esos 12 son los que ya hemos cerrado y ya hay inversionistas. La primera es el Festival Internacional del Mariachi. Aquí, independientemente que ya hay un inversionista y que cada uno de estos puntos los vamos a dar a conocer en conferencia de prensa ya en detalle. Entonces, este Festival Internacional de Mariachi, ya adelanté, ya le solicitamos a las embajadas y consulados, por el convenio que tenemos de colaboración, hacer el inventario de los mariachis de los países que tienen mariachis, y de esa forma pues hacerle la invitación. Colombia tiene tantos o más que México, secretario, no es broma, pero sí hay en muchos países eso. En el, digamos, corto plazo está el tema del abierto de tenis, está el tema del tianguis turístico y está el tema de la convención bancaria, ¿no? Así es, pero los 12 puntos que estamos ahorita coordinando son el Festival Internacional del Mariachi, el Parque de las Personalidades. Vamos a empezar con el busto de Alexander von Humboldt, porque al momento de que estuvimos hace poco, ayer en noviembre, en Londres, en la feria de Londres, hablé con el presidente mundial de TUI, que es una de las empresas emisivas más importantes y tiene línea aérea. Lo invité a Acapulco como invitado especial al tianguis, pero también le pedí que develara con mi homólogo de Alemania el busto de Alexander von Humboldt, porque fue el primer viajero que se tiene registrado que viene de Alemania, procedente de su viaje que hizo en Sudamérica, de Ecuador y de Perú. Entonces el Parque de las Personalidades, vamos a tener personalidades para darle vida a que este tipo de eventos pues siempre venga a fortalecer. El billete de lotería, acabo de hablar con Marco Antonio Mena, vamos a hacer una gran serie de fotografías de las mejores para promover Acapulco. Acapulco desde el cielo, que pues desde luego tenemos muy buenos aliados para que se transmite en televisión el canal del deporte, y pues obviamente se va a ver la belleza de la bahía de Santa Lucía. Vamos a hacer una escena de la hermandad del medio turístico
donde vamos a estar cámaras, asociaciones, confederaciones, secretarios de turismo de todas las entidades del país, y va a ser un evento muy bonito. También vamos a tener la 48 edición del Tianguis Turístico del 10 al 12 de abril, pues prácticamente fuimos a la tercera junta de comité organizador ya para hacer el bloqueo de habitaciones y la comercialización de los mismos, y sobre todo el canto a Acapulco, que es la canción que acaban de escuchar, sí, y que pues es la vamos a hacer audiovisual para que sea la carta de presentación, ahora que vamos a hacer un recorrido relámpago para promover la belleza de Acapulco, que posteriormente daré a conocer los detalles a través de un viaje relámpago. Muy bien. Pues, secretario, le agradezco mucho el enlace que ha estado esta noche con nosotros. Y otro día nos echamos ahí una plática sobre los Beatles, porque si se meten a YouTube, hicimos el Callejón de los Beatles en Mazatlán, y resulta que ahora ha sido de lo más fotografiado por los cruceristas y por los turistas. Oiga, Así ojalá Acapulco quede como Mazatlán, si usted me permite el comentario, que está precioso, lo renovaron, toda la parte céntrica quedó muy bien, y ojalá quede igual de disfrutable, ¿eh? Y el acuario que se puso la primera piedra en el 2019, y está funcionando perfectamente con el apoyo del sector privado. La oferta gastronómica, en fin. Le agradezco mucho, secretario. Me da mucho gusto saludarte, estimado Leonardo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el secretario Torruco. Y bueno, voy ahora con el embajador Campos. Él es, además de embajador de México, miembro de Comexi, y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Oiga, pues ayúdenos a entender digamos, el desafío que supone para el gobierno de Novoa y para América Latina en general, pues esta revuelta de los criminales, y que, bueno, pues ha dado como resultado también una respuesta muy polémica por parte del gobierno de Novoa. Embajador. Bueno, primero habría que decir que pues es un hecho inédito. No, yo no recuerdo una situación parecida allá en el Ecuador. Quizás hubo una huelga de policías por allá en el 2010, pero no tiene ninguna comparación con lo que sucedió el día de ayer allá en Guayaquil, sobre todo, ¿no? Pero también en otras ciudades. Y bueno, es un desafío terrible contra el gobierno, contra la gobernabilidad de ese país. Es un desafío de las bandas criminales, pues contra el Estado ecuatoriano, contra todos los ecuatorianos. Entonces, pues la medida asumida por el gobierno, pues ciertamente es polémica, ciertamente es fuerte. Yo he conversado con algunos amigos ecuatorianos y he visto también algo en las redes sociales, y he visto que hay más o menos algún consenso de una visión dura, de una respuesta dura, de no negociar con esta gente, pero pues espero que no lleguen a los extremos, pues que impliquen violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado, ¿no? Pues usted conoce muy bien esos temas, y la pregunta que se hace mucha gente es, cuando tú tienes un desafío de esa magnitud, pues el tema es que tengas capacidad de responderlo y controlarlo, con, por supuesto, la operación normal de un Estado democrático, pero aquí en este caso estamos hablando de una guerra interna, ¿no? Así es, y bueno, el hecho de que el presidente haya designado a 22 grupos de organizaciones criminales como grupos terroristas, pues es un paso bastante adelante, mucho más adelante, que tiene pues implicaciones jurídicas importantes. Ahora hay que acordarnos que existe una Convención Americana contra el Terrorismo, y pues el designar ya grupos terroristas implica pues la cooperación de otros países, no en el sentido de que vayan a mandar elementos armados allá al Ecuador, ¿no? Pero sí en una materia en cooperación, y pues a lo mejor a nosotros recibimos solicitudes en ese sentido, ¿no?
Ya. Oiga, otro de los temas es si es o no eficaz, ¿no? El presidente Noboa ha invocado el caso de Bukele. Bukele ha logrado ser eficaz. Tú puedes hablar de la mano dura, pero a lo mejor no estás en condiciones de ponerla en marcha. ¿Cuáles son las capacidades reales que desde su punto de vista hoy tiene el presidente Noboa? Hemos visto que pues ni las prisiones controla, embajador Campos. Pues exactamente, yo veo que tiene muchas limitaciones y que seguramente este decreto que firmó el día de ayer, pues va orientado a un mayor involucramiento del ejército, pues en estas tareas de combate a la delincuencia. Y bueno, pues es evidente que la Policía Nacional, pues es insuficiente para poder combatir una situación como la que se está dando ahí en el Ecuador. El caso más claro es de que desde las propias prisiones pues están haciendo las extorsiones, en fin, cosas que también conocemos por acá, pero de una manera pues mucho más grave, me parece a mí. Yo creo que también los ha agarrado un poco de sorpresa esta situación. Y bueno, pues la respuesta, están encontrando la mejor respuesta posible. Y como le digo, yo espero que sea pues con respeto a los derechos humanos. Regionalmente habría que pensar en algo, porque bueno, el presidente ha condenado lo que ocurrió, ha expresado su respaldo al pueblo y al gobierno de Ecuador, pero habría que pensar finalmente, pues este es un problema que están viviendo varios países de la región, incluido el nuestro. ¿Estima usted apropiado que en estos momentos estuviese pensando en algún mecanismo regional de apoyo al gobierno de Ecuador, embajador Campos? Bueno, yo creo que el crimen organizado es transnacional y por lo tanto requiere la cooperación de los países. Existen algunos mecanismos que se llevan de alguna manera a la práctica, en otras no tanto, pero pues yo creo que hay que atenderlo de manera integral y debe de tener la cooperación de los países conforme pues a los convenios internacionales que hay en la materia, ¿no? Porque es un tema que nos atañe a todos. Ahora se habla de los vínculos de estas organizaciones criminales ecuatorianas con organizaciones mexicanas, propiamente el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Así es que pues sí tiene que haber una cooperación internacional para esto. Y tiene que haber voluntad política para hacerlo. Muy bien. Embajador, ¿algún apunte más? Bueno, pues mire, yo creo que sí me suena esto de Bukele, de que en Ecuador quieran poner una situación parecida a la que hay en El Salvador, de encontrar una solución, pues que ha sido eficaz sin duda ya en El Salvador, pero me parece a mí que pues Ecuador todavía está muy lejos de tener las capacidades que actualmente tiene El Salvador para combatir esto, y va a ser un camino largo y pesado y duro para el gobierno del presidente Noboa. Ya, muy bien. Pues embajador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto y feliz año. Lo mejor, embajador Campos. Bueno, y seguimos con la información. Recibo el libro de Carlos Medina Plasencia, Un México para Todos. El prólogo es de Xóchitl Gálvez. Le echaré, por supuesto, un vistazo y si hay posibilidad, platicaremos con Carlos Medina Plasencia. Usted recuerda, fue gobernador de Guanajuato, fue parte de las consecuencias de en esa época les llamaban las concertaciones. Estoy hablando de la prehistoria política de este país. Bueno, la prehistoria política, siguen los mismos en la actividad política, así es que bueno, seguimos arrastrando décadas y décadas de la misma política, esta que ya describíamos hace un ratito, el humanismo con moches y mucho cash, en este caso el PAN, que da lecciones de moral y al mismo tiempo va pidiendo hasta el registro civil, o sea que el botín del Estado sea hasta el registro civil, dice uno. Bueno, ¿y qué medran con el asunto? Eso, hay gente que muere por decir, oiga, yo quiero inscribir actas de nacimiento, ese es el sueño de mi vida. Cuando uno se le ocurre, fíjese cómo somos no subdesarrollados, semisalvajes, porque eso es de país semisalvaje. La función del registro civil debe ser una función técnica. O sea, ¿dónde se ha visto que eso tenga que repartirse como cuotas a un partido, ¿no? Debería haber, pues yo creo que funcionarios profesionales, una función técnica que es registrar a los ciudadanos. Por eso no tenemos documento nacional de identidad, no la cédula famosa, entre otras cosas porque todo está politizado.
Todos se lo reparten como botín. El Estado, la administración pública en este país es un botín para colocar a los amigos, para sacar dinero, reextraer rentas y vivir del hueso. No en vano se le llama el hueso a eso, ¿no? Muérdale, y se reparten hasta eso. Bueno, estos son los que daban clases de moral, ¿no? Iban a misa los domingos, también operan con esa misma lógica con la que el PRI históricamente, los priistas en su descargo de decir, por lo menos no dan clases de moral a nadie, ¿no? Pero los otros dos se las pasan hablando de las doctrinas humanistas y los otros de las doctrinas morales, de sabrá Dios cuántos fundamentos. Magda Guardiola, te saludo. Gracias, doctor. Pues la histórica alianza entre el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática que trajo a Coahuila su primer gobierno y parlamento de coalición, pues llegó a su fin 7 meses después de la elección a gobernador de junio del 2023. Unidad Democrática de Coahuila, un partido local, pues se suma a esta alianza, y el PAN pues va solo en la elección de junio próximo. En la víspera del cierre del registro de coalición para la renovación de las 38 alcaldías de Coahuila, que fue anoche a las 0 horas, pues las dirigencias nacionales y estatal del PAN reclamaron al tricolor lo que le señalaron como una imposición de un candidato a la alcaldía de Torreón, y aseguraron que hace 7 meses pues les había sido cedida en una especie de acuerdo firmado entre estas dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD. Esta repartición, como bien lo comentaba usted, pues fue develada también por el líder nacional albiazul, Marco Cortés, en su cuenta de X. El político publicó fotos de este acuerdo que firmaron el entonces candidato a gobernador Manolo Jiménez y el exgobernador Rubén Moreira, de quien, por cierto, pues Manolo Jiménez se deslindó en varias ocasiones durante la campaña. El gobernador Manolo Jiménez se pronunció ayer sobre este tema, aseguró que el acuerdo previo a la elección era entregar a Acción Nacional la candidatura de la alcaldía de Torreón, siempre y cuando el PAN aportara el 20% de la votación, y pues únicamente logró reunir el 6% del voto, y entonces pues esto fue desestimado, este acuerdo fue desestimado por el PRI. Este martes, previo a concluir entonces, el plazo van a ir marcado, cada partido por su lado en las municipales, entiendo, ¿no? El PAN va por su lado en las municipales. Hay una alianza PRI, PRD y UDC, que es un partido local que antes era el que hablaba mal del PRI, de esta alianza de PAN, PRI y PRD. Y bueno, Iván Morena y PT también en otra alianza, doctor, cuando también Mejía Verdeja y Armando Guadiana terminaron también pues disgustados cuando se hizo la designación del candidato. No, porque el alcalde va a reelección, entiendo, ¿no? Ese es parte del problema. El alcalde de Torreón ahora es priista, va a reelección, pero quien busca ir como candidato es Guillermo Anaya, el que era, que 2 veces fue candidato a gobernador por el PAN. Uh-huh. Sí, y bueno, y se supone que ese era parte del acuerdo. En fin, Magda, ¿algún apunte más? Pues no, doctor, es comentar lo que usted decía, que esto es una repartición extraña, y déjeme comentarle nada más que Guillermo Anaya fue de los beneficiados con una notaría al final del sexenio de Miguel Riquelme. Qué bonito. Gracias, Magda. Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, pues vamos ahora a otros temas. Enrique de la Madrid está en el enlace. Miguel Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenas noches, con gusto saludarte a ti al auditorio. No te había felicitado el año. ¿Cómo van las cosas? Veía hoy un tuit tuyo, bueno, no ahora sé cómo se llaman ahora con X, un post tuyo sobre el tema de las pensiones, ¿no? Sí, Leonardo, yo empiezo a sospechar, ¿verdad? Que no sé por qué este gobierno nos ha hecho ser sospechosos, cuando el gobierno de manera tan bien intencionada dice que va a ver si puede modificar la ley de las Afores para poder ver si pudiera aumentar el pago de las pensiones al 100%, primero es muy raro porque acaban de hacer ellos mismos en esta administración una modificación de esa ley. Uh-huh. Pero segundo, yo creo que en el fondo lo que quieren es que ya le están echando ojo a las Afores, porque han hecho inversiones tan malas en lo que es Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, que yo sospecho que ya se les acabó la lana. Y dicen, pues ¿dónde hay dinero? Pues en las Afores. Entonces, creo que en realidad hay que tener cuidado, porque ahí está el ahorro de los mexicanos. Es verdad que tenemos un reto enorme, porque con el sistema actual no están pudiendo recibir los pensionados, pues no están pudiendo recibir un monto equivalente al último salario que tenían. Pero eso hay que analizarlo con seriedad, hay que ver cómo le hacemos, y caray, qué bien nos hubiera caído ese dinerito en las Afores y no en Dos Bocas. Qué bien nos hubiera caído ese dinerito en las cuentas de ahorro y no en el Tren Maya.
Entonces, por eso no les creo las buenas intenciones y yo sospecho que van por la lana de las Afores. Ya. Bueno, pues ahí está efectivamente esa suposición que bueno, pues mucha gente compartirá. Yo celebro, sin embargo, Enrique, que la conversación nacional gire a cómo financiar un sistema de pensiones y dejemos de lado el disparate de elegir por voto popular a los ministros y a los magistrados, ministros de la Suprema Corte, que ya ese tema no sea el centro de la conversación nacional, y creo que es constructivo que entre todos discutamos generacionalmente cuál debería ser el modelo para financiar un sistema de pensiones. Yo creo que tienes toda la razón si al final del día la intención fuera esa, pero pues con este gobierno discutir algo pues es imposible. Van a acabar mandando en su momento una iniciativa como se les pega la gana y probablemente con la intención de decir a ver quién se atreve a oponerse, quién va a ser el guapo o guapa que diga que no está a favor de que aumenten las pensiones. Entonces también trae esa malicia. Pero tienes razón, es mejor hablar de eso que de esta, digamos, este anzuelo, ¿verdad?, populista de vamos a pedirle a los jueces que sean electos democráticamente, porque ¿y quién va a financiar esas campañas? ¿Verdad? En el México de hoy, donde yo ya encuentro mucha confusión entre el gobierno y el crimen organizado, ¿quién va a financiar esas campañas y para quién trabajarían esos jueces? Me parece que estamos entrando, y yo así lo he anticipado siempre, en una etapa de radicalización del gobierno actual, de una competencia de lo absurdo, y porque se les nota mucha desesperación ante las elecciones del mes de junio. Oye, ¿quién financiaría la campaña? A lo mejor con la liquidación de una agencia de noticias del Estado, ¿no? Y vas financiando probablemente, ¿no? ¿Qué tal que fíjate que ya encontramos que la liquidación también es un mecanismo para fondear una campaña, ¿no? Pues aparentemente están esas sospechas. Yo veo mucho deterioro y hay que recordar que al final de un sexenio lo que debiera haber también es consolidación de proyectos, cierre de temas, dejar también, hay que también tener cierta madurez de saber, bueno, ya viene otra administración, vamos a vivir el sexenio, el final de las ocurrencias, lo anticipo de manera muy clara. Oye, esto de la agencia de noticias de Notimex amenaza convertirse en proporciones, en fin, guardadas en una especie de Pemex Gate para el partido del gobierno. Pues mira, podría ser, Leonardo, lo que yo también veo es que ante tanta digamos, innovación, también vas teniendo una población como pasmada. Parte de lo que hacen los gobiernos populistas es generar todos los días noticias para que no te dé tiempo de estar atento. Y de alguna manera tratar de adormecer a la gente y generar una sensación de que no hay nada que hacer. Y yo creo que es algo contra lo que hay que rebelarse. Sí hay mucho que hacer, y yo veo que lo que está en juego es el Poder Judicial, está en riesgo las Afores, está en riesgo tu dinero. Entonces, más que andar ahorita medio atarugados y distraídos, es el momento de afinar los instintos y los sentidos. Así están. Enrique, ¿algún apunte más? Bueno, pues que deseo que sea muy buen año, pero va a depender de nosotros, va a depender que sea un buen año y que sobre todo yo digo que en esta elección no se define este sexenio, se define el futuro de esta generación, de la de hoy, de los mexicanos que hoy estamos viviendo. Es una decisión generacional la que vamos a tomar en unos próximos meses y así hay que verla. No es una más, no es cualquier cosa, es simplemente definir nuestro futuro, de seguir viviendo en un país en democracia y libertad y con capacidad de prosperar. Enrique, te mando un abrazo y te deseo lo mejor. Lo mejor para ti, Leonardo, un abrazo. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la constitucionalidad del decreto que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y ordenar que se actúe en consecuencia. Esto lo acaban de dar a conocer a través de un comunicado. De un comunicado, muy bien, dice, pues ya disponga. Ustedes hagan lo que el presidente dice. Total, como dijo en algún discurso, no es el poder de los poderes, simplemente en este caso está diciéndole a la Suprema Corte lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Pues el tribunal ha tomado una disposición que faculta, en este caso al INE, ¿a qué lo faculta, Cintia, directamente? Pues doctor, ante la falta de nombramientos en áreas clave del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la consejera presidenta Guadalupe Tadei podrá proponer titulares y elegir encargados de despacho sin plazos establecidos ni otros requisitos. Pero no requerirá entonces el consenso, la mayoría del Consejo,
pues la propuesta de la magistrada Mónica Soto también amplía las facultades de la presidencia para que pueda elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre cualquiera de las personas que están al frente de una dirección ejecutiva, sin importar si son titulares o interinos. Actualmente, pues la consejera presidenta solo puede nombrar al encargado de la Secretaría de entre los titulares que conforman la Junta General Ejecutiva, por lo que esto implicaría su margen de elección. Oye, vamos a enlazarnos con el consejero Rivera para que nos ayude a entender las implicaciones y alcances que tiene esta decisión del tribunal. Él es consejero del INE. Consejero, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, me da mucho gusto saludarte y te deseo muy buen año. Comenzamos. Yo te deseo lo mismo, consejero. A ver, ayúdenos a entender qué implicaciones tiene esta decisión que ha tomado el tribunal. A ver, primero vale la pena mencionar muy brevemente el acuerdo que tomó el Consejo General del INE el 15 de diciembre. Fue un acuerdo para propiciar la debida y oportuna integración de la Junta General Ejecutiva, es decir, las direcciones ejecutivas y jefaturas de unidades técnicas que se encuentran vacantes, y que algunas de esas vacantes lo han estado durante medio año o más, solo con encargados de despacho, y que desde junio la presidenta, que tiene la atribución de proponer personas para ocupar esos cargos, proponer al Consejo, y el Consejo tiene la atribución legal de aprobar tales propuestas, la presidenta no había presentado ninguna propuesta desde junio, y estos cargos los ha ocupado con encargados del despacho designados únicamente por ella. Eso está previsto en el reglamento interior, pero con un carácter temporal, ¿no? Primero excepcional, no es la regla. La regla es que todos los cargos directivos sean aprobados por el Consejo General, y además deben tener un carácter temporal, y si se dejan pasar muchos meses y no hay ni siquiera la apertura de un diálogo para nombrar a nuevos, pues esto sugiere que se trata de convertir en permanente lo que debe ser temporal. Ya, y bueno, pues pierden por supuesto la legitimidad producto de ese nombramiento, ¿no? Pasa por el Consejo. Esto, digamos, lo faculta el tribunal y merma entonces la capacidad del Consejo de darle fortaleza a todas esas oficinas, Jaime. Sí, objetivamente las debilita, pero además afecta a un principio que es esencial en una autoridad electoral, en el INE en particular, que es la colegialidad. La ley prevé, y la Constitución y la ley prevén, que todas las decisiones importantes del INE las debe tomar el Consejo General, no la presidencia ni ningún otro órgano unipersonal. Y esta sentencia del tribunal no solo establece cosas que la ley no prevé, sino que hace nugatorio una previsión del reglamento de elecciones, que es el reglamento interior del instituto, que establece, por un lado, el carácter temporal que deben tener las encargadurías como algo excepcional, y por otra parte este reglamento prevé expresamente que en caso de ausencia de la Secretaría Ejecutiva la presidenta puede nombrar a un encargado o encargada, pero solo el escogido de entre las direcciones ejecutivas. ¿Cuál es el sentido de esto? Que las direcciones ejecutivas son aprobadas por el Consejo por mayoría calificada de 8 votos. Si como ahora lo ordena el tribunal, la presidenta puede nombrar como encargado de la Secretaría Ejecutiva a alguien que no fue nombrado por el Consejo General, en la práctica le está convirtiendo el carácter colegiado de las decisiones en decisiones unipersonales. Sí, que para, digamos, la naturaleza de un cuerpo colegiado, pues como es el caso del Consejo General, el propio Instituto Nacional Electoral es absolutamente contrario, ¿no?, a su espíritu, a la lógica de funcionamiento del instituto.
Y es muy importante el carácter colegiado porque es una de las garantías de la imparcialidad, porque todas las decisiones se toman en sesiones abiertas, con deliberación pública y con el voto público de 11 consejeros. Y la idoneidad, pues estamos hablando de funciones técnicas muy delicadas, ¿no? No estamos hablando de... Así es. Bueno, en este país se rifan hasta el registro público, hasta el registro civil, me sorprendió eso, pero no me meto en esos temas. El asunto es, estas direcciones son técnicamente muy relevantes. Así es, y si estas decisiones se tomaran por una sola persona, no habrá la misma garantía de imparcialidad que confiere una decisión tomada por una mayoría calificada del órgano máximo de dirección del INE, que es el Consejo General. Pues todo un tema, y bueno, además el síntoma de no poder llegar a acuerdos, no tener perfiles idóneos para cubrir esas funciones, que sea aceptable para la colectividad. Consejero, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, Leonardo. Muy buenas noches. Gracias. Y por cierto, Sergio García Ramírez en su momento también fue consejero electoral. Yo le agradezco mucho a Diego Valadez. Diego Valadez, usted lo sabe, es investigador emérito y también miembro del Colegio Nacional, una de las, por supuesto, luminarias de la ciencia jurídica en nuestro país, que hoy converse con nosotros. Diego, bienvenido, feliz año. Leonardo, igualmente, que sea un muy buen año. Gracias por esta generosa presentación, pero no soy más que un modesto universitario y buen amigo tuyo, eso sí. Eso sí, bueno, pero también miembro del Colegio Nacional e investigador emérito. Se nos va Sergio García Ramírez. A mí me gustaría mucho, Diego, que le recordaras particularmente a los más jóvenes lo que significó Sergio García Ramírez, la importancia de su figura y de su obra. La verdad es que se trata de una figura excepcional y qué bueno que piensas en que se trate de un mensaje para la juventud, porque en especial hay un enorme escepticismo en la juventud actual ante las condiciones dominantes en el país y prevalece en muchos jóvenes la idea de que las instituciones en México son inviables. Y justamente una de las características sobresalientes de entre las muchas que tuvo don Sergio García Ramírez fue haber sido constructor de instituciones, defensor de instituciones y promotor de instituciones nuevas en el país y en el extranjero. Muy especialmente, y ese fue el inicio de su vida profesional y académica, en el ámbito penitenciario, que fue lo primero que trabajó, pero después lo hizo también en el ámbito de la justicia penal y finalmente consagró parte de su vida a la defensa y a la promoción de las instituciones relacionadas con los derechos humanos en el ámbito, particularmente en el ámbito jurisdiccional. Y como acabas de recordar hace un momento, fue asimismo consejero del Instituto Nacional Electoral. El ejemplo más importante, pues, de su vida consiste en haber creado y haber construido instituciones pensando que el destino de un país como el nuestro solo podía estar vinculado a la democracia y a las libertades, y que tanto democracia cuanto libertades solo pueden configurarse y solo pueden consolidarse a partir de instituciones, esto es, de construcciones jurídico-políticas que le den seguridad al gobernado, que den confianza en el funcionamiento del sector público y que permitan que todos los que formamos parte de la comunidad sepamos los límites del poder y se los hagamos valer y lo hagamos valer cuando sea necesario. Un hombre además con una capacidad expresiva notable. Hace unas semanas, le recordaba al auditorio, Diego, fui al Seminario de Cultura Mexicana, una institución también muy importante del Estado mexicano, del que don Sergio formaba parte, y vi una exposición y vi unos textos, unos microtextos de García Ramírez. Yo decía, pues son de una belleza inefable, es decir, tenía una pluma notable. Y bueno, me permito nada más ponerte sobre la mesa. Yo recuerdo que algún día Lévi-Strauss, al famoso antropólogo francés, le decían, sus monografías son doctas, pero su, digamos, elemento fundamental es que además son muy bellas. Entonces lo querían clasificar como literato más que como antropólogo. No digo que a García Ramírez haya que considerarlo no como abogado, pero sus textos son de una
una belleza. Yo recuerdo esos y algunos textos en el Universal verdaderamente notables, Diego. Él era excepcional, un prosista excepcional. Efectivamente sus textos, digamos, hasta la semana pasada todavía estuvo publicando en el Universal textos luminosos, tanto por la prosa cuanto por el contenido. Y en efecto, además de haber sido un tratadista prolífico que trabajó temas de derecho penal, de derecho procesal, de derecho constitucional, de derechos humanos, también escribió literatura, hizo magníficos relatos, hay cuentos de él estupendos, y puedo calificarlo como uno de los mejores prosistas que México haya tenido en este siglo y en el siglo XX. Es notable. Pues descanse en paz, Diego, y te agradezco muchísimo el tiempo que hayas recordado a don Sergio García Ramírez el día de hoy en este espacio. Gracias, Leonardo, por darme esta oportunidad y por compartir contigo y con tu público esta admiración afectiva, muy afectiva además, por una personalidad extraordinaria de nuestro país que nos seguirá iluminando con las obras que nos legó y con el ejemplo de una conducta intachable como universitario, como jurista y como hombre público. Gracias, el doctor Valadez es miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, y bueno, por conversando con usted a propósito de esta irreparable pérdida. Don Sergio García Ramírez, está ya en el enlace la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, buenos noches. Muy buenas noches, Leonardo. Feliz año para ti, para todo tu equipo, todo tu auditorio. ¿Sabes por qué estaba pensando en los buenos días? Porque todo el mundo dice que ahora arranca sus días haciendo dieta y haciendo ejercicio. Dice, voy a ir al médico, me voy a revisar. Son los propósitos de año, supongo que a ti te caen un montón. Andrea. Sí, pues le llamo yo, es la temporada de las dietas del 1 de enero. Sin embargo, pues todos los días, como les digo a mis pacientes, todos los días es una buena excusa y todos los días es 1 de enero, así que no hay excusa como tal. Y justamente en este sentido te quiero platicar un poco de un concepto del que vamos a ver mucho en la actualidad y se llama crononutrición. Este concepto no es nuevo, viene desde finales de los 80s por el doctor Alain de Labos, y lo que realmente comulga es lo que es la cronobiología como tal, los fenómenos que tienen que ver con ritmos circadianos de vigilia, de sueño en el ser humano, y cómo se relaciona y se interrelaciona con la nutrición. Dicho de manera más fácil, ya no nada más estamos viendo que es importante la calidad de los alimentos, sino también la hora, el tiempo en el que comemos. Seguro has escuchado por ahí a alguien que se metió en estos vituperios del ayuno intermitente y hacer dietas medio sacrificadas. Todo esto está anidado en el concepto de crononutrición, en donde tienes una ventana para comer y tienes una ventana en donde empiezas a dejar el cuerpo en un reposo metabólico para que se recupere y se desinflame. Dicho sea de paso, la evidencia sigue surgiendo, es algo muy novedoso, lo vamos a estar viendo por lo menos a partir de esta década, va a ser un sinfín de abordajes, intervenciones y ensayos clínicos que van a involucrar sobre todo a la crononutrición y a la metabolómica, porque en un sentido estricto interfiere la parte genética en donde se prenden y se apagan genes que les llaman relojes biológicos, que nos dicen es hora de comer y relacionados obviamente con el día, y es hora de empezar a reposar y a bajarle a la calidad de los alimentos. Está relacionado últimamente con publicaciones, la revista Science, muy famosa en nuestro gremio, publica frecuentemente y de manera más reciente, publicó justamente la evidencia que hay en relación a cómo es que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo tiene su razón detrás y que está previniendo casos sobre todo de obesidad. No estoy diciendo que sea absoluto, porque todos los casos en el tema de sobrepeso y obesidad, que es algo que nos atañe mucho, sobre todo a los mexicanos, es un tipo de abordaje, pero
sin duda es algo que nos da a notar y nos hace cambiar mucho ciertos dogmas y que que han preexistido en nuestro hábitat, ¿no? Como decir, tienes que cenar muy bien porque mañana tienes un día muy pesado. Pues eso quizá no es nada del todo preciso. Y justamente, Leonardo, en este sentido quiero platicar sobre, ya por último, para cerrar mi comentario, mucho en los patrones de la alimentación que estamos viendo. Justo ahorita terminaron fiestas y la gente empieza a entrar, como bien decías, en un periodo de restricción alimenticia porque pues se excedieron, a lo mejor nos excedimos, a lo mejor en las fiestas. Y es importante mencionarles y dejarles este mensaje. Es más importante mantener un estilo de vida relativamente promedio y saludable que de repente entrar en dietas milagro sumamente restrictivas y luego me voy en Semana Santa y me porto mal nuevamente, porque esa variabilidad tanto en nuestra glucosa como en nuestras hormonas es la que nos da en la torre, es la que nos lleva al hospital, es la que nos debuta con resistencia a la insulina, prediabetes y es la que nos da dolores de cabeza. Así que, Leonardo, tómenlo en cuenta, es mejor de vez en cuando portarse mal a que portarse mal mucho tiempo y luego portarse muy bien mucho tiempo, porque esos son las fluctuaciones que nos dan dolores de cabeza. Mira, interesante eso, ¿no? Es decir, prudencia y moderación. No, he oído, además en estos días, imagínate, en todas las mesas, pruebe el ayuno prolongado, y otros te dicen, no, tienes que comer 5 veces, y tu colación, y te sacan almendras y nueces de la India, y tú dices, vaya, aquí todo el mundo tiene una opinión, pero bueno, supongo que habrá que ir revisando también paciente por paciente, Andrea. Además de que recordemos algo, esto es bien importante, no podemos generalizar un plan de alimentación o una estrategia nutricional, así como un medicamento, no lo podemos generalizar. Todos somos diferentes, tú tienes un trabajo muy demandante, muy estresante, hay gente que tiene un trabajo más nocturno que diurno, hay gente que simplemente tiene que hacer desvelos, no sé, los vigilantes, nosotros los médicos, guardias, etcétera. Entonces no podemos generalizar, tenemos que tomar en cuenta de qué vive esa persona, a qué se dedica, cuál es su pasión, cuál es su entretenimiento, qué es lo que más le gusta, claro, qué es lo que no le gusta, porque al final parte de lo que está documentado que hace que la persona persista y permanezca con un estilo de vida saludable es que sea compatible con su vida, que sea sostenible y sustentable. Muy bien, pues doctora, te agradezco muchísimo tu comentario y te deseo un año espléndido. Igualmente para todos ustedes, todo lo mejor en este año, que no se ve nada sencillo, pero aquí estaremos estoicos y de pie como buenos árboles que somos. Por supuesto, y contigo, en la sombra de la doctora Domínguez Barbosa, que siempre es tremendamente reconfortante. Gracias, Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor. Y bueno, estaba viendo a través de redes sociales que hubo un atardecer hermoso que nos perdimos, desafortunadamente. Oye, y el pero amanecer, pues unas querida, nubes extraordinarias. ¿No sí. viste el amanecer? No, también me lo Hoy perdí. hemos tenido un día memorable, sí. El 10 de enero. Muy bien, bueno, pero tú aquí trabajando. Cuídate. Descanse. Y cuídese usted también, sea rabiosamente feliz. Se lo merece.